Hay una palabra, es un femenino, la, y es función. La tenemos como titular. Función significa varias cosas. Es una acción o capacidad de actuar. Por ejemplo, estudiamos las funciones del lenguaje, pero también es la tarea propia de un empleo. Cuando falta el director, ella lo sustituye en sus funciones. Entonces, es la capacidad de actuar, ¿no? Estudiamos las funciones del lenguaje. Es también una tarea. Falta el director, ella lo sustituye en sus funciones. Hacer el pedido forma parte de mis funciones, de mis tareas. Pero también es un acto solemne, religioso. El sacerdote se pone las vestiduras sagradas para celebrar funciones litúrgicas. Tiene que ver con alguien contento. El entrenador se muestra muy contento de los triunfos del equipo. Ahora, ¿cómo decimos contento? Utilizando un adjetivo que comienza con U y luego le sigue la F. Es también contento, pero es también arrogante y es también desenvuelto. Te las doy en 3 frases y tú las completas. El entrenador se muestra muy en los triunfos del equipo. Camina muy ufa con su traje nuevo. Un espontáneo salta al ruedo todo ufa y se pone a dar capotazos al toro, muy desenvuelto. Camina muy arrogante con su traje nuevo. El adjetivo es ufano, ufana. Una persona ufana puede ser una persona contenta, pero una persona que camina de manera ufana puede ser una persona que camina de manera arrogante. Tengo un titular. En la ley 38, piensa como quieras, pero compórtate como los demás. Hay una partecita que dice: luego siguió don represor, que se ufanó de maltratar a ciertos jovencitos. O sea, que se burló de ellos, que se ufanó de maltratar ciertos jovencitos, como que se jactó de maltratar a ciertos jovencitos. ¿Cómo se le llama a la extensión total del agua salada? Extensión total de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Empieza con M y son 3 letritas nada más. En él habitan millones de especies. En el mar. Esa es la palabrita. Ahora, ¿por qué la traigo aquí a colación? Porque se puede decir el mar, pero también se puede decir la mar. Ahora, cuando nombramos un mar que tiene nombre como el mar Caribe, el diccionario panhispánico de duda nos dice que siempre es masculino. El mar Mediterráneo, el mar Caribe, el mar Rojo. No podemos decir la mar Caribe o la mar Mediterránea, no se puede decir, sino siempre masculino. Cuando se dice alta mar, es que estás en el fondo del océano navegando. Maremoto es movimiento de agua. Motus de movimiento. Marejada. La marejada son muchas olas. La marea, movimiento de las olas del mar. Marear, sentirse malestares causados por el movimiento. Muy interesante esto de marear, porque uno cuando va en un barco se marea, ¿no? Cuando no estás habituado a esto. Marina, relativo al mar. Marisco, que pertenece al mar. Tenemos los titulares del mar. La bioluminiscencia en imágenes, así luce el mar en Nueva Zelanda, nos dice Google Noticias. Desaparecidos tiene que ver con un animal, es un verbo. Dicho de un animal que mama. Dicho de una planta que tiene un zumo blanco. Dicho de una hembra de pechos que tienen leche. Y otro adjetivo que nos dice que cría o tiene virtud para criar leche en las hembras de especies vivíparas. Empieza con L este verbo. También significa dar leche. Lechar. Lechar también significa blanquear con lechada de cal. Esto lo usan en Honduras y en México. Entonces, el verbo lechar es un verbo que significa cuando un animal lecha, es que mama. Una planta que lecha tiene un zumo blanco, también dicho de las hembras de algunos animales domésticos. Esa con M viene del náhuatl, metal, y significa, es una piedra sobre la cual se muele manualmente el maíz. Esta piedra, ¿cómo se llama? Empieza con M, y te doy un ejemplo. En España se empleaba para hacer el chocolate abrazo. En España empleábamos el me para hacer el chocolate abrazo. Ponerme a hacer pinole para mostrarles el metate y su enorme antigüedad y su permanencia en la cocina mexicana tradicional. Recordemos que licuadoras y utensilios electrodomésticos aparecieron apenas el siglo pasado.